Saludos y mis respetos, patriotas, libertarios, reaccionarios, antiprogresistas y por supuesto anticomunistas. Gente de buen vivir, chilenos bien nacidos, hijos de la tierra de Rodríguez y Carrera. Esto es Kaiseristas y por supuesto El Mundo al Instante, espacios dedicados a escuchar y comentar el mensaje de Johannes Kaiser, nuestro futuro presidente de la República, en directo desde el taller de motos de Lorenzo Joe. Por fin hemos comenzado un nuevo año con mucha esperanza y fe en que será un gran año para Chile y el nuevo gobierno que viene. De mi parte, del equipo de Kaiseristas y los canales del Soldado Digital de Kaiser en TikTok e Instagram, les deseamos un feliz año nuevo. Hoy tenemos un programa muy interesante, como latoso también, debo reconocerlo. Entonces ustedes dirán, si es tan latoso, ¿por qué tendría que verlo? Porque lo importante es que no debemos olvidar estos antecedentes. Las noticias van avanzando muy rápido, así que existe la posibilidad de que tapen una noticia con otra. Por ejemplo, ¿se han preguntado en qué va lo de Monsalve? ¿Qué pasó con Catalina Pérez y Democracia Viva? ¿Qué fue de los sobrinos de Giorgio Jackson y la caja fuerte robada? ¿Recuerdan, por ejemplo, aquel episodio en la Plaza Victoria de Valparaíso donde los amigos de la periodista Alejandra Valle se sacaron una bandera del delante de familias con niños? ¿Ven? A eso me refiero. Continuamente estaremos recordando estos temas que los zurdos comunistas tratan de tapar con tierra y nosotros los estaremos desenterrándolos y sacándolos a la luz nuevamente. Pero lo haremos lo más entretenido posible. Ese es mi compromiso con ustedes. En nuestro primer bloque haremos un viaje por los sueldos del Estado. Se van a impresionar con lo que ganan algunos empleados públicos. Obvio, pagado con sus impuestos, señora, señor. Y lo hemos conjugado con otros importantes antecedentes del último tiempo que están relacionados directamente, como por ejemplo los programas sociales que el gobierno de Boric va a cambiarlo todo, ha eliminado para el 2026, o los 100 más importantes servicios públicos que están en la mira de la Contraloría por el tema de las platas mal administradas, por supuesto. Así que, patriotas, manos a la obra. ¿Ustedes recuerdan este video? En el Chile que construiremos no habrá espacio para el pituto. Y para eso tenemos que pasar a la acción. Prohibiremos la contratación de parientes de altas autoridades del Estado en cargos de confianza. Sí, es de sentido común, pero usted y yo sabemos que eso no es lo que pasó. Además, tal como propusimos en el Congreso hace años, el presidente, los ministros y parlamentarios no ganarán más de 5 millones de pesos. Es decir, máximo 10 veces el salario mínimo. Que ojo, durante nuestro gobierno llegará a los 500.000 pesos. Eso es lo justo. Propuestas para vivir mejor. Bueno, después de esta mentira, comencemos con los datos. Mire, para poder comprender la magnitud de esto, debemos hablarlo en fácil. Vamos a utilizar la vieja y confiable herramienta de la comparación. Haremos el siguiente ejercicio. Si usted trabaja por el mínimo, que en este momento está en los 529.000 pesos mensuales, va a ganar anualmente 6.348.000 pesos. Vale recordar que más de 1 millón de chilenos trabaja en este momento por el sueldo mínimo o menos. Esto lo aclaro porque algunos de los montos que vamos a hablar están calculados anualmente. Importante, los montos están redondeados para no marearnos con cifras. No. Dejaremos Codelco para el final. Comencemos por Enami, gerente comercial. A ver, antes de seguir con esto, debo hacer una aclaración. No daré los nombres de las personas que ocupan los cargos. Les voy a explicar por qué. La idea no es funar a las personas. De hecho, si a uno lo llegan a despedir, no importa la razón,
el que llega a reemplazarlo llega ganando exactamente lo mismo o más, incluso dependiendo de la negociación que haga. Así que solamente hablaremos de los cargos. Gerente comercial de Enami, 163.430.000 pesos anuales. Recordemos que una persona que trabaja por el mínimo en un año logrará recaudar algo así como 6,5 millones de pesos. Gerente comercial, 163,5 millones anuales. El gerente de finanzas de Enami, 115.878.000 pesos anuales. El fiscal, sí, tiene fiscal, 121.915.000 pesos anuales. El vicepresidente ejecutivo, ojo con esto, de Enami, gana 197.123.000 pesos anuales. Pasemos a ENAP, la empresa nacional del Pituto. El gerente general y el gerente corporativo de personas, que no tengo idea de qué se trata ese cargo, primera vez en mi vida que lo escucho, ganan 282.924.000 pesos anuales. El gerente de finanzas de ENAP, 159.334.000 pesos anuales. Correos de Chile, el gerente general gana 93.580.000 pesos anuales. Ay, pasemos a TVN. Director de prensa, 90,5 millones anuales. Director de programación, 122.700.000 y tantos pesos anuales. Director ejecutivo, 160.189.000 pesos anuales. Gerente comercial, 86,5 millones anual. Y el gerente de marketing, casi 70 millones de pesos anuales. Ferrocarriles del Estado. El gerente general de Ferrocarriles del Estado gana 142,5 millones anual. Y el gerente de finanzas gana 120,5 millones anual. De aquí en adelante los montos son mensuales. Ojo. Banco Central. El presidente del Banco Central gana mensual casi 18 millones de pesos mensuales. El Poder Judicial. Del Poder Judicial lo vamos a saltar, ¿eh? Aunque recordemos que la ex ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, gana 13 millones y medio mensual. Ganaba, ¿ya? Y considerando que en un allanamiento por el caso Muñeca Bielorrusa, le encontraron unos sobres con considerables sumas de dinero que no podemos revelar por ser parte de una investigación, pero declaró que se trataba del pago para la nana. Debe ser muy buena la nana para ganar más que la ex ministra de la Corte Suprema, digo yo. Continuemos. Banco Estado, gerente general ejecutivo, casi 18 millones de pesos mensuales. El presidente del Banco Estado gana exactamente lo mismo, casi 18 millones mensuales. El Metro, gerente general del Metro, 21,5 millones de pesos mensuales. Pasemos a las alcaldías. ¿Recuerdan a Yacy Hasler? 9,5 palitos mensuales ganaba como alcaldesa. Germán Codina de RN de Puente Alto, 11,5 millones de pesos mensuales. Tomás Bodanovich del Frente Amplio, Maipú, 8,5 millones mensuales. Municipalidades de Antofagasta, obviamente se entiende que me refiero a los alcaldes. Antofagasta, 8,5 millones. Viña del Mar, 8,5 millones. Concepción, 8,1 millones. La Florida, 8,5 millones. Las Condes, 9,5 millones. Lo Barnechea, 8,5 millones. Maipú ya lo dijimos. Peñalolén, 8,5 millones. Providencia, 8,1 millones. Puente Alto, 8,5 millones. Vitacura, 8,5 millones. Quinta Normal, 8 palitos.
Comunas que menos reciben: Río Hurtado, La Higuera, María Pinto, Punitaqui, Rinconada, todos ganando entre los 5.200.000 y 4.400.000 mensuales, entre otros. Teatro Municipal de Santiago, la directora gana 9,5 millones de pesos mensuales. Instituto Nacional del Deporte, el director, 10 millones de pesos mensuales. Defensoría de las Niñez. Esto lo encuentro un poco cruel, que el director, en vez de decirle director, le dicen defensor. Siento que no considero que defienda nada. No hay nada que esté más vulnerable en este momento que la infancia en nuestro país. Así que defensor, cámbiese el nombre, amigo. Gana casi 9 palitos mensuales. Pasemos a las embajadas. ¿Recuerdan a Beatriz Sánchez? ¿Sí? Ahora eso lo voy a recordar. Veamos este video. Como Frente Amplio nos comprometemos con un Chile intercultural. La nueva Constitución a la que aspiramos declarará como principios fundantes la plurinacionalidad y la interculturalidad. En nuestro programa de gobierno tenemos diversas propuestas para proteger y acoger a cada migrante que llegue a nuestro país. Entre ellas está la creación de un programa de primera acogida que permita a los migrantes acceder a información y servicios necesarios para garantizar la protección de sus derechos. También facilitar la entrega de sus documentos en su llegada y el resguardo de sus derechos laborales, garantizando el acceso al trabajo en igualdad de condiciones mediante programas de formación e inserción laboral. Además, proponemos adecuar el currículum de las escuelas para que los niños y niñas migrantes accedan a educación de calidad. Y por último, entregaremos herramientas a los funcionarios y funcionarias públicas para garantizar el respeto de los derechos humanos de cada migrante. Imagino un Chile intercultural, con entendimiento y diálogo, en distintas lenguas y muchos colores, con diferentes comidas y con música diversa. A todas las personas que migran hacia Chile les digo que no se equivocaron al venir acá. Les damos la bienvenida. Después de eso, se fue como embajadora a México, ganando más de 16 millones de pesos mensuales, más todos los viáticos que conlleva el cargo. Por supuesto que nos dejó aquí en Chile con el problema de la migración. Continuemos. Sebastián de Polo, ¿lo recuerdan? Era el que decía que iban a inyectar inestabilidad al país para generar los grandes cambios. Bueno, efectivamente inyectaron inestabilidad, pero no generaron grandes cambios, salvo por su cuenta bancaria, porque como embajador en Brasil está ganando alrededor de 16,5 millones de pesos mensuales, más todo lo que conlleva el cargo. Javier Velasco, ¿lo recuerdan? ¿Ah? El de las patitas que hacía masaje, el que pasó del choripán a la langosta. Ya. Javier Velasco, embajador de España, 15,5 millones de pesos mensuales. ¿Qué le parece? Aquí haremos una advertencia antes de pasar a Codelco. Si usted es cardíaco, vaya por un vaso de agua con azúcar. Si tiene problemas de hipertensión arterial, que le acerquen el anticoagulante o una aspirina 100 o algo. No esté solo, ojalá esté acompañado y por favor tome asiento. ¿Ya? Vamos a pasar a Codelco. Afírmate, cabrito. Ahora vamos a continuar nuevamente con los montos anuales. Director de Codelco. Vamos a partir suavecito, ¿ah? 63,5 millones anual. Directora, claro, porque debe ser por lo de género, hay un director y una directora. Directora de Codelco, misma cifra, 63,5 millones. Ahí eso debe ser por la paridad, me imagino. Presidente de Codelco, 95,5 millones anuales. Ojo aquí. ¿Recuerdan que en ENAP había un gerente corporativo de personas? Pues aquí tenemos un vicepresidente de gestión de personas. 382,800,000 pesos anuales. Repito, 382,800,000 pesos anuales, al igual que el vicepresidente de comercialización, que gana lo mismo. El vicepresidente de operaciones gana 473,5 millones anuales. Y aquí viene la mejor parte. El presidente ejecutivo de Codelco gana la no menor cifra de 537 millones de pesos anuales. $500,000 anuales. Una persona, y en el sector público. Este tipo se gana el quino todos los años.
Si fuera el sector privado, me importa un soberano carajo lo que gane. No tengo problemas con que la gente gane mucho dinero. Nunca me he metido en el bolsillo ajeno. Pero es un empleado del Estado, con nuestros impuestos. Eso cambia un poco el paisaje, ¿no creen? Miren, ok, analicemos esto desde otro ángulo. ¿Esta gente merece ganar esos montos? No lo sé. ¿Su preparación profesional es equivalente a lo que están ganando? No lo sé. Si es que así ¿es mucho lo que se le está pagando? No lo sé. Y para ser honesto, tampoco sé cuánto deberían ganar. Lo que sí sé es que de manera urgente se debe reducir el tamaño del Estado, como en reiteradas ocasiones lo señaló Johannes Kaiser. Tenemos 24 ministerios, somos algo así como el tercer país que tiene más ministerios en Latinoamérica. Hemos sobrepasado el 1.000.000 de empleados públicos, ganando entre 1 y 2 millones en promedio los directivos, 2,5 millones en promedio y cercano a los 7 millones las autoridades. Más al norte, en Centroamérica, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, muy sabiamente dijo: el dinero alcanza para todos cuando nadie roba. Yo no estoy diciendo que los que mencionamos están robando. Si dio esa impresión, pido mis disculpas. Lo que digo es que simplemente no alcanza. El capital de inversión detenido en Chile es de 64.000 millones de dólares. Más de 22.000 millones de dólares se han ido de Chile. La fuga de capitales superó los 20.000 millones de dólares solo hasta el 2022. Mientras que por otra parte, tenemos más de 880.000 personas desempleadas, que equivale al 8.6, que es un récord. El proyecto del Instituto Nacional del Cáncer está detenido por parte del Sistema de Evaluación Ambiental. Entre sus observaciones figuran la creación de hábitat para insectos, técnicas forestales japonesas en los jardines y espacios urbanos y protocolos paleontológicos, me imagino por el caso de que encuentren un hueso. La Seremi Metropolitana de Medio Ambiente, que pidió que el diseño de las áreas verdes del hospital incluyeran refugios para insectos y arañas, mientras la gente se muere de cáncer esperando las listas de esperas a nivel nacional, excepto la mamá de la ministra de Salud, por supuesto. Debido a deudas del Ministerio de Salud con proveedores, suspendieron las compras de servicios como resonancias magnéticas, cirugías y medicamentos. Los hospitales en Concepción, Valparaíso, Santiago, Antofagasta y otras regiones declaran faltas de insumos y problemas de pago a personal. Este gobierno dejó para el 2026 28 programas con presupuesto equivalente a 0. De los 28, 22 corresponden a cierres, mientras que los restantes se integran con otros programas para aprovechar ganancias de eficiencia. La DIPRES Javiera Martínez hablando de eficiencia, cuando ha dejado de manifiesto que ella y los números no se llevan bien. Lo anterior ocurre en programas de los Servicios Nacionales de la Discapacidad, por ejemplo, o del adulto mayor. El Ministerio de Desarrollo Social y Familia concentra la mayor cantidad de programas sin presupuesto, con el 39,3% del total. Lo siguen el Ministerio de Educación con un 17,9% y los Ministerios del Interior, Relaciones Exteriores, Seguridad Pública, Trabajo y Prevención Social con 7,1%. Esta semana, la Contralora informó que entre el año 2020 y al 2024 se registró un desorden financiero equivalente a 17,3 billones de pesos. Un billón es 1.000 millones. En los últimos 5 años, por parte de 73 entidades públicas entre gobierno y municipales. Y además de eso, se quieren apernar en los cargos de confianza para el próximo periodo presidencial con esa sinvergüenza ley de amarre que inventaron. Estos inútiles quieren atornillarse a los cargos porque ustedes entenderán que estamos hablando de gente que pasó del tardo de jurel a la langosta de un día para otro y les quedó gustando porque saben que nunca más podrán por sus propios méritos optar a un cargo de esa magnitud. Mi bisabuelo bien decía siempre: la miel no fue hecha para el hocico del burro.
un verdadero sabio. Como era de esperarse, el actual gobierno, interpretando las leyes a su antojo y conveniencia, la realidad dicta que el término de las funciones a contrata deben ser fundadas, según el artículo 9 del Estatuto Administrativo, queda claro que es la renovación y no el término lo que es fundado. El Estatuto Administrativo manifiesta que los funcionarios a contrata estarán activos hasta el 31 de diciembre y que se termina solo por la aplicación de la ley. Por lo tanto, lo que debe ser fundamentado es la renovación de esta y no al revés. Creo que es el momento de actualizar el currículum, muchachos. Lucía, qué gusto de saludarte. Disculpa Hola. que no anunciara tu presencia, estaba inspirado, tú entenderás. No te preocupes. De hecho, te quería hacer una consulta relacionada con lo que estabas hablando. ¿Tienes la lista de entidades de Estado que están en la mina de la Contraloría por el tema del desajuste fiscal? No sé si podrías mencionar alguno. Por supuesto, mira, en realidad son casi todos los ministerios más importantes. Bueno, reconociendo que todos son importantes, pero me refiero a los que encabezan básicamente: Interior, Defensa, Salud, Economía, Trabajo, Educación, Desarrollo Social, Agricultura, por ejemplo, hasta Deporte está incluido. Pero, ojo, mira, nos vamos a tener un poco en defensa, ¿ya? ¿Sabías tú que toda la cúpula de la actual Subsecretaría de Defensa está compuesta por puros miembros del Comité Central del Partido Comunista, encabezados por Galo Edelstein? Que curiosamente son los mismos. ¿Recuerdan la quiebra de la Universidad Arcis? Sí, Ya, sí. toda la cúpula de la Universidad Arcis que la hizo quebrar son exactamente los mismos que están en este momento en la Subsecretaría de Defensa. Y ya que estamos hablando de la Arcis, porque tengo planeado en unos capítulos más hablar acerca de ese evento que fue la famosa Universidad Arcis, ¿recuerdas que los 8 millones de dólares que Chávez inyectó desde Venezuela a la Universidad Arcis en el 2008? Sí. Dicen por ahí que no existe la comida gratis, ¿ah? No sería mala idea comenzar a buscar las platas por ahí, ¿no crees? Sí. Bueno, volviendo a lo del desajuste fiscal que estábamos hablando, la Contraloría advirtió falta de evidencia para validar estados financieros de 73 servicios públicos. En todos los casos hubo lo que se le denomina abstención de opinión, ya que no se pudo confirmar la razonabilidad de las cifras. Es decir, hay documentación, no hay documentación que respalde todo para hacer una investigación. Ah, y casi lo olvido, el 9% del desajuste está en el sector municipal, y dentro de eso, sorpresa, está incluida la municipalidad de Quintero, para que se lo comente a tu amigo Juan. Un buen invitado en futuro. Oye, una pregunta, ¿es verdad Sí. que en la Subsecretaría de Defensa tienen a un venezolano trabajando? Exacto, es un periodista de nacionalidad venezolana, se llama Manuel da Corte y él es miembro del Partido Comunista de Chile. Tengo entendido que está ganando entre los 2 millones y 2 millones y medio mensuales. No es malo. Oye, y ya que estamos en el tema, ¿cuáles fueron los programas sociales que estos niños dejaron sin financiamiento para el 2026? Procedo a mencionarte algunos. Mira, hay algunos que son cuestionables, que no son tan importantes, pero los más dolorosos desde mi punto de vista son los vinculados a educación y desarrollo social, como por ejemplo el apoyo a educación parvularia, importantísimo, el programa de apoyo y retención escolar, los programas de técnicos de nivel superior, ¿ya? Y con respecto a desarrollo social, dejaron afuera uno que es muy doloroso, que lo encuentro una verdadera canallada, que es el programa de apoyo a la atención de salud mental. 0 pesos de presupuesto. Programas de empleabilidad. Hasta hace 3 semanas atrás teníamos 880.000 personas desempleadas en Chile y dejaron el programa de empleabilidad fuera. Interesante. Programa Chile Solidario. Programa de buen trato al adulto mayor. Fíjate en esto no es un dato menor, mira. Dejaron sin financiamiento al programa de generación
de microemprendimiento indígena. Los que defienden la autodeterminación de los pueblos, ¿puedes creerlo? Sí. Ah, y como es lógico, todo lo que tiene que ver con género y LGT, y toda esa porquería, estos degenerados lo dejaron todo intacto, a eso no me lo tocan. El mundo al instante. Para entrar en materia con respecto a lo que hablamos la vez anterior, voy a hacer una explicación más descriptiva con hechos de lo que ha estado sucediendo en aguas venezolanas. Pero antes de ir a Venezuela, trasladémonos primero a Colombia, porque esto es importante. La semana pasada se informó que el gobierno colombiano exigió públicamente la salida inmediata de todas las tropas extranjeras que están en territorio nacional. Asesores militares, todos los instructores, todos los cooperantes de países extranjeros que han estado en Colombia durante décadas. Tengo entendido que en Colombia hay presencia militar extranjera desde hace más de 20 años. Estamos hablando de 247 asesores militares estadounidenses distribuidos en 7 bases militares del país. También hay 89 instructores británicos que manejaban programas de inteligencia militar en las localidades de Tolima y en Meta. Estas son grandes localidades agrícolas. Oye, esto se pueden considerar, de los que me estaba hablando, como cooperaciones estratégicas internacionales, como por ejemplo, ¿recuerdas que teníamos unos agregados militares que estaban en Israel? Y cuando a Calígula primero le dio la hueá con los israelitas, ¿te acuerdas que los mandó que regresaran a Chile, los retiró? ¿Es algo así? Exacto. A eso se refiere puntualmente. Por ejemplo, hay 156 cooperantes franceses y estos asesoran a la policía antinarcóticos en técnicas de interdicción marítima en el Pacífico. Y aquí viene lo que más me impresionó. Hay 78 asesores alemanes que coordinan operaciones de vigilancia electrónica desde una base secreta en Arauca. En total, estamos hablando de más de 570 efectivos militares extranjeros operando en Colombia bajo diferentes figuras jurídicas: asesores, instructores, cooperantes, técnicos especializados. En otras palabras, Colombia se había convertido, sin que muchos lo supiéramos, en una base de operaciones encubiertas de la OTAN, en América Latina, supuestamente. Ahora, si nos preguntamos por qué lo que ha estado sucediendo en Colombia es importante, es porque podría interpretarse que si Venezuela entra en conflicto con Estados Unidos, Colombia lo apoyaría. Bueno, ahora voy a mencionar una serie de sucesos que esta semana se desarrollaron en costas venezolanas. Primero, Estados Unidos falló en la captura del petrolero Bella 1 en aguas internacionales cerca de Venezuela. La Guardia Costera de Estados Unidos intentó abordar y confiscar el petrolero en el Caribe, pero el buque rechazó las órdenes, ignoró las llamadas y huyó hacia el Atlántico abierto, evadiendo la captura tras más de 24 horas de persecución. Para que se entienda, mira, la importancia del petrolero Bella 1. El petrolero iba vacío y se dirigía a Venezuela para cargar petróleo. Este barco forma parte de la flota de las sombras. Es uno de los barcos sancionados de los que hablamos la semana pasada. Sancionados por el Tesoro de Estados Unidos desde junio del 2024 por transportar petróleo iraní. En la actualidad transporta petróleo venezolano e iraní que va hacia China.
¿Ya? Este incidente es el tercero en menos de 2 semanas que se presenta después de que Trump informara de los bloqueos a los barcos sancionados frente a las costas de Venezuela. A ver, haciendo una cronología. ¿Recuerdas el Skipper? Ese barco fue capturado el 10 de diciembre por Estados Unidos. Luego, el 20 de diciembre, interceptaron el petrolero Century, ese con carga venezolana rumbo a China. Y entre el 20 y el 22 de diciembre se desarrolló un intento fallido por el petrolero Boya 1 del que estábamos hablando anteriormente. China y Rusia han criticado las interceptaciones por violar el derecho internacional, ya que gran parte del petróleo venezolano va a destinos asiáticos. Y gracias a esas críticas, el conflicto ya llegó al Consejo de Seguridad de la ONU. ¿Qué importancia tendría eso que haya llegado al Consejo de Seguridad de la ONU? ¿Qué significa eso? En realidad, mira, no mueve mucho la aguja, pero sí el tema se hará más público a nivel internacional. Por ejemplo, Lin Chan, portavoz de la Cancillería china, dijo que China se opone a las sanciones ilegales, unilaterales y a toda intimidación por parte de Estados Unidos. Pero uno se pregunta, ¿por qué Beijing está furioso? Lo que sucede es que uno de los buques incautados, el Century, pertenece a una empresa de Hong Kong y ni siquiera estaba en la lista de los buques sancionados por Washington. Bueno, y desde Moscú el mensaje fue aún más directo. El viceministro Sergei Lavrov advirtió a la Casa Blanca: no cometan un error fatal, y pidió que se abstengan de escalar una situación que amenaza a todo el hemisferio occidental con consecuencias impredecibles. También en la sesión urgente del Consejo de Seguridad el 23 de diciembre, el embajador ruso Vasily Nevesia calificó de bloqueo como ilegal y contrario a todas las normas fundamentales del derecho internacional. Y bueno, el representante chino, Sun Lei, denunció unilateralismo e intimidación por parte de Estados Unidos. Claro. Mira, es decir, estamos en la etapa de advertencias, reclamos y denuncias, que siempre es previa a las acciones. ¿Ya? Mira, ahora vamos al detalle. El trasfondo económico es claro en todo esto. No es que estén preocupados por lo que sucede en el Mar Caribe. Lo que sucede es que China absorbe el 80% de las exportaciones de petróleo venezolano. Para Beijing, esto no es solo geopolítica, es negocio. Y tú entenderás que ese es un punto delicado para los chinos. Y bueno, lógicamente Trump no va a retroceder. Afirma que Venezuela le robó el petróleo a Estados Unidos y amenazó con quedarse con el crudo incautado. No sé si te suena el nombre Chevron. La empresa norteamericana que es equivalente como al Petrobras de Brasil. Chevron es como el monstruo petrolero norteamericano por antonomasia, claro. Sí. Que es una empresa muy antigua, claro. Exacto. Bueno, en el próximo capítulo hablaremos del particular funcionamiento de Chevron en Venezuela. ¿Cómo está instalado en Venezuela funcionando? ¿Sí? Actualmente Sí. sigue funcionando. Sí. Ya, oye, una última pregunta con respecto a este tema. ¿Qué sucedió con una información de unos días atrás de un ataque terrestre por parte de Estados Unidos a Venezuela en un sector donde había muelles? Ya, mira, esta es una noticia todavía en desarrollo, pero según la información que tengo, fue una explosión reportada a las 2:20 am de Nochebuena en la empresa química Primasol, la cual envió un comunicado indicando que la explosión fue un cortocircuito y que está en investigación, nada que ver con Estados Unidos. Ah, no fue un bombardeo convencional, que no fue, o sea, utilizaron la noticia. Todo sirve. Todo sirve. Todo sirve, sí. Ya, entiendo. Exacto. Perfecto. Para pasar a otro tema, Lucía, me gustaría preguntarte, ¿qué es eso del grupo Wagner? Para explicar esto, debo hacerte una pregunta. ¿Estás familiarizado con el concepto de contratistas
Por ejemplo, cuando se habla de contratistas de la construcción. Claro que sí, sí, por supuesto, pero ¿qué tendría que ver con esto? Mira, resulta que el grupo Wagner es una de las tantas empresas militares profesionales que funcionan como una empresa contratista. Las empresas militares privadas ocupan una posición igual a la de los ejércitos regulares y desempeñan papeles importantes en los conflictos, de manera abierta como también en las sombras. Espera un poco, ¿me estás diciendo que cualquiera podría contratarlo? O sea, cualquiera que pueda pagar lo que piden y que cuenten con la venia del Kremlin, eso sí. Por ejemplo, mira, cuando Maduro truqueó las elecciones donde desconoció el triunfo de Edmundo González, la Casa Blanca ofreció una recompensa por Maduro de 25 millones de dólares. Y el grupo Wagner, por medio de su líder, hizo una contraoferta por 100 millones de dólares. Entraban a Venezuela, entregaban a Maduro en 24 horas en una operación limpia. Ah, interesante, interesante. Continúa, por favor. Te cuento un poco. La primera vez que se vio al grupo Wagner fue en la anexión de Crimea en 2014, en todo lo que corresponde al inicio de la guerra de Ucrania. Un grupo militar llamó la atención porque estaban vestidos con uniformes militares verdes sin marcar y sin distintivos. Se les apodó los hombres verdes. Luego se les vio por segunda vez en la guerra civil siria, al año siguiente, luego en Libia y en varios puntos de conflicto en África. Después se descubrió que usaban armas de origen ruso y estaban protegiendo los intereses de Vladimir Putin. Entiéndase bien esto, no del Kremlin, sino de Putin. Así, se descubrió la identidad del grupo paramilitar Wagner, los cuales son oficialmente una organización paramilitar privada, aunque expertos y varios gobiernos consideran que actúan como una especie de ejército privado de Vladimir Putin. Pero Rusia, durante años, negó la existencia del grupo Wagner. De todas maneras, según informes, el fundador de la compañía es Dmitry Valerievich, que fue veterano de las dos guerras chechenas y desde el 2013 fue teniente coronel y comandante de una brigada Spectrum. En un inicio se reclutaba sobre todo a exmilitares y exconvictos. Bueno, y para contarte, la milicia adoptó el alias de Wagner por el compositor alemán Richard Wagner. Vale mencionar el favorito de Hitler. Lucía, qué bueno que tocaste ese punto, porque te iba a preguntar, ¿por qué me da la impresión que todo esto que me estás hablando me suena como algo nazi? Porque efectivamente existe como una inspiración por parte de estos rusos que podría rayar incluso en la admiración hacia todo lo que tiene que ver con la Wehrmacht, la Luftwaffe e incluso con las SS alemanas de la Segunda Guerra Mundial. Pero en términos de todo lo militar, más que lo político o lo supremacista racial. Oye, ¿y son puros rusos los que componen este grupo? En un principio sí, ahora no lo tengo claro. También tenemos que mencionar al oligarca ruso Yevgeny Prigozhin, quien ha financiado el grupo Wagner desde el principio, el llamado cocinero de Putin. ¿El cocinero? ¿Pero es cocinero en la vida real o por qué le dicen así? Sí, él es cocinero de Putin. Es un oligarca ruso, el cual después de salir de prisión, se dedicó a la gastronomía teniendo varios restaurantes, aunque según una investigación de un opositor al régimen de Putin, Alexei Navalny Prigozhin, el cocinero firmó contratos millonarios de servicios de catering con el Estado ruso que utilizó para financiar al grupo Wagner. Ah, es un mecanismo típico de los gobiernos. Nosotros no somos ajenos a esa práctica. Así se arreglan los bigotes, sobre todo dentro de los partidos políticos cuando están en el gobierno, entregándose las concesiones y los contratos y los concursos públicos. Continúa, por favor. Bueno, Wagner tiene clientes bastante específicos, es decir, gobiernos autocráticos y el Kremlin, que al final parece que Wagner está trabajando con los clientes que le generan interés a Rusia y sus intereses exteriores. Por ejemplo,
tuvo un papel muy importante adiestrando a las fuerzas gubernamentales leales a Bashar al-Assad, y también existen antecedentes de su presencia en la lucha contra ISIS en Siria. Bueno, su cartera de actividades es amplia, entre ellas están las operaciones de combate, fábricas de bots, porque también abarcan intervenciones digitales, protegen edificios e infraestructuras críticas que tienen intereses comerciales, es decir, son como una empresa militar privada, como las que hay en Estados Unidos, Reino Unido, Israel y Sudáfrica, por ejemplo. Otro dato interesante es que existen registros de su presencia oficial en África el 2017, cuando desplegó sus primeros contratistas en Sudán para proteger las minas de oro y entrar en fuerzas locales bajo un acuerdo del gobierno de Omar al-Bashir. En Níger también tenemos antecedentes de su presencia, ya que Rusia tiene acuerdos comerciales con el gobierno local con las minas de uranio. ¿Existen otros grupos como este? Sí. Por ejemplo, en Estados Unidos tenemos al Blackwater, que actualmente se llaman Academic. Pero hay una gran diferencia con el grupo Wagner, ya que este lo controla el Kremlin principalmente, son un brazo armado del Kremlin, pero extraoficialmente, así que no tienen que dar explicaciones por sus intervenciones. Además, podemos agregar que estos grupos paramilitares en ocasiones son contratados, por ejemplo, por las aseguradoras. Si tú pagas un seguro de vida donde tenga cláusula de secuestro y te secuestran, la aseguradora enviará a estos grupos a rescatarte. Mira, por ejemplo, un antecedente importante es, por ejemplo, que se reveló que alrededor de 400 mercenarios rusos pertenecientes a Wagner llegaron a Venezuela para proteger a Nicolás Maduro después de un agravamiento de la crisis del 2019. Pero claro, posteriormente se supo que ellos estaban protegiendo los intereses de rusos en la petrolera Rosneft. Esto explica la posterior oferta de este grupo para atrapar a Maduro, como lo mencionamos anteriormente. Es evidente entonces que dominaban la logística para una intervención en Venezuela. Claro, lógico, claro. Ahora, ojo con esto. El 1 de noviembre de este año, el comandante Luis Quiñones, asesor de la Casa Blanca, confirmó que unos 200 miembros del grupo Wagner, ahora denominado African Corps, llegaron recientemente a Caracas en un avión de carga ruso. ¿African Corps? ¿Cambiaron nombre? Sí, exacto. ¿Recuerdas el intento de golpe de Estado a Rusia? Lo de los tanques hace poco. En ese momento, el grupo Wagner estaba en operaciones en Bakhmut, en la guerra con Ucrania, y en junio del 2022 hubo una insurrección por parte del cocinero, Yevgeny Prigozhin, ante un presunto ataque por parte del ejército regular ruso en uno de sus campamentos. Y también por desacuerdos con Sergei Shoigu, que es ministro de Defensa ruso, y también con Valery Gerasimov, que es jefe del Estado Mayor de Rusia. Como represalia, el grupo Wagner cruzó la frontera hacia Rusia y tomó la ciudad de Rostov del Don, con miras a dirigirse hacia Moscú. Pero Putin respondió calificando esta rebeldía de traición a la patria y que los integrantes de Wagner serán castigados ejemplarmente. Mira, aunque en todo caso esta disputa solo duró 24 horas, ya que hubo una mediación de Bielorrusia por parte de Alexander Lukashenko. Sí, ¿sabes? Recuerdo esa noticia y los medios de comunicación internacionales lo difundieron como que Rusia estaba dividida por el accionar de Putin en la guerra y querían derrocar a Putin. Sí, me acuerdo, sí, lo utilizaron con ese rojo. Sí. Bueno. Mira, así fue. Continúa, por favor. Así fue. Pero el 23 de agosto del 2023, 2 meses después del perdón presidencial, Yevgeny Prigozhin y Dmitry Valerian-Vir fallecieron en un inesperado y extraño accidente aéreo. Y Rusia, decidió organizar todo el aparato militar ruso en África bajo el control directo del Kremlin, y así nació el African Corps, Cuerpo Expedicionario Ruso. Murieron, como lo habría dicho Chadwick, en un hecho confuso. Oye, Lucía,
African Corps, como los ejércitos de Rommel en la Segunda Guerra Mundial en el norte de África. Sí, como los nazis. El 19 de diciembre del 2023, cuando el grupo Wagner se dio a conocer en redes sociales con su nuevo nombre, se presentó como una fuerza expedicionaria creada por el Ministerio de Defensa ruso, reconociendo públicamente su despliegue en países como Mali, Burkina Faso, Níger, Libia y la República Centroafricana. Ojo con esto, dentro del nuevo acuerdo se respetó todo y solo se les cambió el nombre, es decir, se mantuvieron los cargos, los rangos que se respetaron, el dinero que ganaban e incluso las insignias de Wagner podían mantenerlas los que así lo decidieran, pero ahora estarían bajo el mando del Kremlin, no de Putin, sino como un ejército profesional. Perfecto. Oye, ¿tenemos mercenarios de ese tipo aquí en Sudamérica? ¿Presencia de este tipo de mercenarios? Sí, por supuesto. Y con mucha presencia durante la guerra de Ucrania. De hecho, en Colombia, las familias de los mercenarios desaparecidos y dados de baja se han movilizado y piden respuesta a los gobiernos de Colombia, Rusia y Ucrania. Pero aún nadie les da una respuesta. El gobierno de Colombia, eso sí, busca aprobar una ley que prohíbe el mercenarismo y miles de colombianos se encuentran combatiendo como mercenarios en varias guerras alrededor del mundo. Por ejemplo, entre ellas está Ucrania, Sudán, Haití. Lo que sí, de acuerdo con los blogueros militares rusos, alrededor de 1000 mercenarios colombianos han sido desvividos, por decirlo así. En Ucrania, alrededor de 2000 siguen en combate y más de 400 han desaparecido. Bueno, mira, y para terminar, ¿ya?, me gustaría contarte una historia muy reciente que sucedió en Ucrania. Un mercenario colombiano fue grabado por un dron ruso. Tú sabes que los drones bomba tienen cámaras y todas dejan registros. Pues bien, estando gravemente herido en el campo de batalla, y todo esto se puede ver en el video que puse a tu disposición, el mercenario colombiano, al darse cuenta que iba a ser desvivido por el dron ruso, mostró la bandera de su país, Colombia, antes de su deceso, en forma como de despedida. Perfecto. Lucía, mira, estamos llegando al final, pero antes de eso quería anticiparte que lo mencionaste hace un rato atrás. Me gustaría preguntarte en un posible futuro capítulo que tú estés presente, si podrías hablarnos un poco de ese particular país que se llama Burkina Faso y Ibrahim Traoré, que es el líder muy carismático y que está ligado a Putin. Que nos hable un poco también de Putin. Yo sé que va a tomar harto tiempo, pero comenzar a hablar de Putin un poco para que la gente sepa de qué estamos hablando, qué tipo de jerarca es este Putin, que yo en lo personal le denomino el último zar. Oye, y también me gustaría que nos hablaras un poco de qué es eso de los BRICS, ya, te lo encargo para un próximo capítulo. Ya, sí, no sé si quieres agregar algo más, ya al momento final. Sí, antes de despedirnos me gustaría agregar un último antecedente que tiene que ver con lo que estábamos hablando de Venezuela, no con lo del grupo Wagner. Se trata de lo siguiente. La madrugada de este sábado, pasada las 2 de la mañana, se registró una intervención militar en Venezuela, en Caracas. Los antecedentes que tenemos hasta este momento son previos, no hay nada confirmado, pero un comunicado que hizo el presidente Donald Trump, al parecer habrían capturado a Nicolás Maduro y su esposa. Sin embargo, se ha manifestado que Diosdado Cabello y la vicepresidenta aún continúan en Venezuela. No hay muchos antecedentes de lo que sucede. Ahora, si tú me preguntas a título personal, esto no me suena a una captura, me suena más a un rescate. ¿A qué me refiero con eso? Y repito, es una opinión muy personal. Me refiero a que fue una operación tan limpia que me da que pensar existe la posibilidad, conociendo como es Nicolás Maduro, que haya negociado su salida con Estados Unidos para poder salir él con su esposa. Y esto obviamente lo más probable es que se haya hecho a espaldas de Diosdado Cabello. Es un supuesto, pero es una noticia en curso que yo voy a preparar un material para subir al canal acerca de lo que está sucediendo, pero las próximas horas son clave. Hay que sí o sí estar atento a este suceso.
Muchas gracias a ti, Lucía. Excelente, informativo y muy completo como siempre. Espero que sigamos compartiendo antecedentes de geopolítica y acontecer nacional también, como también espero que nuestro canal crezca cada vez más, seamos más y que participen con sus consultas y sus comentarios, que son muy importantes para nosotros. Pero antes de que nos vamos, me gustaría que me den unos segunditos más de su atención para referirme a un suceso que ocurrió hace unos días atrás con un familiar directo de la ministra de Salud, ¿ya? La ministra Aguilera. Me refiero a la madre de la ministra, que recibió una intervención quirúrgica de urgencia, al parecer saltándose la lista de espera. Esos son los hechos puntuales, ¿ok? Mira, quería tener la siguiente reflexión. Para ser honesto, no podría asegurar que yo, en su caso, habría actuado de una forma distinta tratándose de la salud de mi madre. Si lo hubiera hecho, que es muy probable que lo hubiera hecho yo también, lo cual yo pediría las disculpas públicas correspondientes a la ciudadanía y pondría mi cargo a disposición, básicamente por faltar a la norma, que en este caso la norma sería la lista de espera. Aquí lo importante, porque yo en redes sociales he visto que han sido demasiado agresivos los comentarios hacia la familia de la ministra, y hay que dejar en claro que la madre de la ministra no tiene ninguna culpa en todo esto. Más allá de cualquier opinión, se trata de una persona que necesitaba ayuda, y eso es totalmente válido, comprensible y aceptable, y espero que, de corazón espero que la señora se encuentre bien en recuperación. Ahora, si la ministra o su familia podía financiar de su bolsillo la intervención de su madre para una atención más urgente en la salud privada, eso quedará en la conciencia de la ministra Aguilera y su familia. Aquí, el problema aquí es otro. Aquí se trata de la acción. El punto aquí es que con este tipo de acciones, la superioridad moral de la que hablaba Giorgio Jackson comienza a tomar todo el sentido. Ellos creen como en una supremacía por sobre el resto de nosotros, una superioridad que es más que moral. Es como si ellos pensaran que fueran superiores naturalmente a nosotros, como que fueran otro tipo más evolucionado de ser humano, donde no tendría para ellos sentido disculparse con el resto o reconocer que cometieron un error. Ellos no piensan que están haciendo algo malo, ellos piensan que el resto está equivocado. Esto lo podemos percibir, por ejemplo, en el comportamiento de Camila Vallejo con los damnificados de los incendios de Viña del Mar, cuando fue enlace del gobierno. ¿Recuerdan? Ellos nunca se equivocan. Ellos nos ven como si fuéramos unos verdaderos insectos a los cuales solo deben ponernos el pie encima para callarnos. Y al decir ellos, no solo me refiero a Giorgio Jackson y el Frente Amplio. También me refiero a los comunistas, me refiero a los socialistas, al PPD, a toda la derecha cobarde esa que nos avergüenza, a todos los que nos hacemos llamar de derecha. Y los peores de todos, según mi opinión, que son los que tratan de posicionarse al centro. Es decir, me refiero a toda la clase política completa. Al parecer la señora que fue postergada en la lista de espera para dar paso a la atención de la madre de la ministra, ella falleció a los días. Aquí se cambió una vida por otra. No sé qué sentido tiene eso. Esas son las verdaderas consecuencias de los actos de estas personas. Y nadie, se los aseguro que nadie va a responder por eso.